Bien, el análisis en frecuencias medias para la configuración del amplificador en emisor común lo podemos hacer mediante el circuito que muestro aquí, que consiste en el modelo híbrido pi, más las resistencias de colector, de emisor, la resistencia de base, la resistencia RS y la fuente de alimentación BS. Básicamente el análisis consiste en obtener la ganancia en voltaje V0 en BI y V0 en BS, que ya hemos obtenido, lo repito, muchas veces en los análisis anteriores. Este circuito es muy simple, entonces al analizarlo en frecuencias medias podemos obtener fácilmente la relación de V0BI y V0 en BS. En este libro se muestra un camino diferente al que hemos empleado en el análisis de esta configuración en videos anteriores. Sin embargo, los resultados a los que se llegan son exactamente los mismos. Voy a mencionarles rápidamente el método que se emplea en este libro. Es diferente y emplea técnicas de circuitos eléctricos, como les menciono. Y repito, los resultados que se obtienen son exactamente los mismos que hemos obtenido nosotros mediante otras técnicas, mediante técnicas de divisores de voltaje, por ejemplo. Bien, la primera propuesta es simplificar el circuito de la siguiente manera. Observen que la fuente de voltaje Vs junto con la resistencia Rs en serie, que nos representa un circuito Thevenin, con el cual estamos modelando ya sea un generador de funciones, un transductor, un micrófono, lo que sea. Entonces nuestro circuito Thevenin, que modela a nuestra fuente de señal, se está convirtiendo a una fuente de corriente, colocando una fuente de corriente en paralelo con la resistencia RS, como se muestra en esta parte. Estamos transformando el Thevenin a un Norton para representar nuestra fuente de señal. Una vez convertido a corriente, observen que el circuito presenta una configuración simétrica, es decir, el circuito de entrada es simétrica al circuito de salida, y lo cual nos permite analizar las redes de manera similar por la similitud que tienen, repito. Y se puede simplificar aún más estas redes mediante las resistencias que aparecen aquí como Rx y Ry. Rx es el paralelo de Rs con Rb con Rp y Ry es el paralelo de R0 con Re con Rl. Aplicando esta transformación, obteniendo las resistencias equivalentes, llegamos a un circuito mucho más simple, que es el que se muestra en este diagrama. Y entonces podemos calcular la ganancia en voltaje de la siguiente manera. El voltaje V0 va a ser igual por ley de Ohm a la corriente por la resistencia. La corriente es GMBI, la resistencia es RY, el signo es menos porque la corriente está fluyendo de menos a más en la definición de V0 en RY. Entonces V0 es igual a menos GM RY por BI, y BI, que es igual al voltaje de control que tenemos definido sobre Rp, que se encuentra ahora inmerso en la resistencia Rx. Acuérdense que todas las resistencias están en paralelos, incluyendo Rp, donde está definido el voltaje de control de la fuente de corriente. Entonces BI igual por ley de Ohm va a ser igual a corriente por resistencia, es decir, la corriente es Ix y la resistencia es Rx, como se encuentra escrito aquí. Dividiendo V0 en BI obtenemos la ganancia de voltaje menos GMRY. RY recuerden que es R0 en paralelo con RC en paralelo con RL. Ok, mediante una técnica similar podemos calcular la ganancia en voltaje V' como V0 en BS dividiendo la expresión de V0 entre BS y manejándola por la técnica de las fracciones del producto de fracciones, como lo muestro aquí, V0 en BI por BI en BS. V0 en BI es la ganancia en voltaje que ya calculamos, y BI en BS se puede calcular en esta relación, en este nuevo enfoque. BI se calcula como Rx por Is, lo podemos ver en el circuito por la idea Ohm, Rx por Is, y BS se puede despejar de la relación que tenemos aquí. Is es igual a Is por Rx, lo tenemos escrito acá, y entonces la ganancia en voltaje AB' nos queda como Gm Rx por Ry entre Rx. En esta expresión estamos eliminando la Is porque es un factor común en el numerador y en el denominador, y entonces nos queda el cociente Rx entre Rs que se presenta aquí y luego la ganancia Gm por Ry.
Entonces AB' es igual a menos GM RX/RY entre RS. Es otro camino. Esta expresión, aunque tiene una forma diferente a como la hemos manejado nosotros, es exactamente lo mismo. Es decir, esta ganancia AB', recordemos que se puede calcular a través de la ganancia AB aplicando un divisor de voltaje entre la resistencia RS del transductor en este circuito, la diferencia entre B0 y BI, que es la ganancia B. Entonces B0 en BS se calcula utilizando la ganancia B0 en BS, perdón, B0 en BI, y se aplica un divisor entre RS y la resistencia RI que se define aquí en nuestro circuito. En todas las configuraciones sucede eso. La inclusión de RS genera un divisor de voltaje a la entrada, que es lo que hace que la ganancia B0 en BS disminuya. Ok. Entonces, ese mismo concepto está aplicado aquí, nada más que de manera diferente, por un camino diferente. Los valores de polarización, de parámetros híbridos y de resistencias que vamos a emplear para este amplificador en emisor común de ejemplo son los mismos que hemos empleado en los videos anteriores, es decir, la corriente de polarización es 1 mA, los parámetros híbridos GM, RP y R0 están mostrados aquí, los mismos que hemos empleado. Los parámetros del transistor son beta 0, 200, BT 25 mV, BA 100 volts, y las resistencias del circuito de polarización las mismas. Un nuevo dato es FT. FT es la frecuencia de transición de nuestro transistor, 150 MHz, Cmos 5 picofarad, y el Cpi, que lo podemos calcular a través de la GM y de la frecuencia de transición, vale 37.4 picofarad. Entonces, Rx y Ry, que hemos estado empleándolas en este método, tienen los valores de 522 para Rx, 4.76 kilómetros para Ry. Entonces la ganancia en voltaje tiene un valor de menos 190 y AB' menos 166. Ok. Con esto terminamos el análisis en frecuencias medias. Este ya lo habíamos realizado en otros videos, es solamente un repaso mediante un camino diferente. Y observamos que AB tiene un valor de menos 190, AB' se cae debido al divisor de voltaje que se forma entre RS y la resistencia de entrada de nuestro circuito.